¿Y si la señal que esperábamos no era una respuesta, sino una advertencia? En la NASA reina la tensión como pocas veces en la historia reciente. Algo desconocido se mueve fuera del alcance de cualquier telescopio terrestre, mucho más allá de lo que la ciencia había imaginado hasta ahora. Un fenómeno tan impredecible que ha obligado a los expertos a cuestionar los límites del conocimiento y la tecnología humana, enfrentando preguntas para las que nadie estaba preparado. La sonda Voyager 1, lanzada hace casi medio siglo como mensajera solitaria, ha girado sus instrumentos hacia un objeto jamás registrado por la humanidad. 3I Atlas, el tercer visitante interestelar avalado por la ciencia moderna. Nadie anticipó siquiera su llegada. Su irrupción ha alterado todas las reglas conocidas, desestabilizando las certezas que gobernaban la astronomía desde hace generaciones. Poco después de la aproximación de Voyager 1 a 3I Atlas, una extraña señal electromagnética cruzó la magnetosfera terrestre. Lo más inquietante es que su origen no es terrestre. Se trata de un eco, un pulso reflejado desde el vacío, no nacido en nuestro planeta, una huella que desafía la explicación convencional. Los patrones de la señal son tan regulares y precisos que los científicos descartan la posibilidad de ruido cósmico. Hay simetría, repeticiones exactas, un ritmo matemático ineludible. Es imposible ignorar la intención detrás de ese eco. Podría tratarse de una inteligencia comunicándose, o quizá advirtiéndonos de algo aún desconocido. Ignorar estas señales sería desperdiciar la mayor oportunidad de la humanidad o, en el peor de los casos, enfrentarnos a un peligro irreversible. Hemos sido detectados por algo que no busca responder, sino algo mucho más profundo, más antiguo y posiblemente más poderoso de lo que jamás podríamos imaginar. Para comprender la magnitud de lo ocurrido, es necesario retroceder y entender cómo llegamos a este punto crucial en la historia humana. La historia comienza décadas atrás, cuando la ambición de explorar más allá de los límites del sistema solar impulsó la misión Voyager. Pero nadie en la NASA imaginaba el verdadero alcance de ese viaje. Voyager 1. De mensajero solitario a testigo de lo imposible. En 1977, la humanidad lanzó la sonda Voyager 1 con una misión clara: explorar los confines helados del sistema solar y enviar información sobre Júpiter, Saturno y los planetas exteriores. Nadie pensó que, después de más de 4 décadas, la sonda seguiría activa, transformándose en el emisario más lejano de nuestra especie. A lo largo de su travesía, Voyager 1 superó retos impensables: radiación cósmica, temperaturas extremas, la soledad absoluta del vacío interestelar. La sonda ha viajado una distancia superior a 20.000 millones de kilómetros desde la Tierra, enviando datos valiosísimos sobre los límites del entorno solar. Pero ahora, Voyager 1 ha presenciado un suceso inquietante. En julio de 2025, los astrónomos detectaron un objeto sin precedentes: 3I Atlas. Más grande y veloz que Oumuamua o Borisov, este visitante interestelar dejó perpleja a la comunidad científica internacional. Su tamaño y velocidad, cruzando el sistema solar, bastaron para disparar todas las alarmas. Se estima que su diámetro supera los 100 metros y que su velocidad relativa es de más de 70 kilómetros por segundo, una cifra que supera ampliamente la de cualquier objeto natural detectado anteriormente. La reacción de la NASA fue inmediata y contundente. Según fuentes independientes, la agencia reactivó funciones de alineación en Voyager 1, permitiendo que sus instrumentos apunten con precisión hacia la trayectoria de Atlas. Esto requirió maniobras de calibración remota, imposibles de concebir en 1977, cuando la sonda fue diseñada para una misión mucho más modesta. Para poner esto en perspectiva, pensemos en los primeros intentos de comunicación con sondas espaciales en la década de 1950. Por entonces, la humanidad apenas podía enviar señales a la Luna y recibir ecos rudimentarios. Hoy, en cambio, somos capaces de enviar comandos complejos a una nave que se encuentra fuera del sistema solar.
a una distancia que la luz tarda más de 20 horas en recorrer. Y entonces ocurrió lo inesperado. Cuando Atlas y Voyager 1 se acercaron en el vacío, los sistemas de la nave registraron patrones electromagnéticos anómalos. Una señal simétrica y precisa, demasiado ordenada para ser ruido de fondo, fue captada y devuelta. Para algunos científicos, esto no era azar. Era el primer indicio real de una comunicación directa y recíproca, similar a lo que se esperaría de un mensaje intencionado y consciente. Al analizar los datos, emergió otro misterio aún más perturbador. Antiguos relatos y monumentos, desde alineaciones de templos mesopotámicos hasta inscripciones egipcias y calendarios mayas, parecen coincidir con la trayectoria de Atlas. Por ejemplo, el alineamiento de las pirámides de Giza con ciertas estrellas o la orientación de los templos de Stonehenge hacia cuerpos celestes podrían ser interpretados como intentos de registrar patrones cósmicos repetitivos. Es posible que civilizaciones milenarias ya hubieran registrado este patrón, reconociendo la periodicidad de estos encuentros cósmicos. La historia está llena de ejemplos en los que fenómenos astronómicos marcaron el destino de civilizaciones. Los mayas, por ejemplo, basaron su calendario en ciclos planetarios, mientras que los babilonios interpretaban los eclipses como presagios. Si así fuera, la humanidad estaría repitiendo un ciclo advertido desde hace miles de años, sin comprender su significado profundo. Ignorar este contexto histórico sería un error de consecuencias incalculables. Si existen ciclos cósmicos de comunicación, despreciar las advertencias del pasado puede llevarnos a repetir las mismas tragedias que otras civilizaciones quizá ya enfrentaron y que, por falta de entendimiento, desaparecieron. Lo que está en juego supera el mero conocimiento. Nuestra seguridad y el destino de la humanidad penden de un hilo frente a fuerzas desconocidas, tal como ocurrió en otros momentos críticos de la historia, como durante la crisis de los misiles en Cuba, donde una mala interpretación pudo haber desencadenado una catástrofe global. Pero el verdadero enigma apenas comienza. Lo que Voyager 1 transmitió después cambiaría para siempre la manera en que nos vemos en el cosmos, abriendo una puerta que nadie sabe si podremos volver a cerrar. Cuando los instrumentos comenzaron a comportarse como si tuvieran mente propia, la línea entre el descubrimiento y el peligro se desdibujó. Así lo vivieron los equipos científicos tras el acercamiento de Voyager 1 y el objeto interestelar Atlas. Los datos transmitidos no solo desafiaban la lógica, sino que parecían cobrar una voluntad ajena, una inteligencia que no era humana, ni puramente mecánica. Imaginemos a los ingenieros de la NASA revisando una y otra vez las lecturas, como ocurrió durante el incidente de la señal WOW en 1977, cuando una señal de radio extremadamente fuerte y breve fue captada por el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio. Aunque nunca se pudo confirmar su origen, aquel evento revolucionó la búsqueda de inteligencia extraterrestre y sigue siendo un misterio hasta hoy. Con Voyager 1, la sensación es aún más intensa y aterradora. Todo se desencadenó cuando varios investigadores, aislados en laboratorios distintos y sin comunicación entre sí, detectaron patrones inesperados en las señales de Voyager 1. Estas secuencias, lejos de simples errores, se autocorregían y reorganizaban para mantener la coherencia del mensaje. Ningún proceso natural conocido podía explicar cómo los datos parecían limpiarse y alinearse en tiempo real. Era como si la propia sonda se asegurara de que su mensaje fuera entendido desde la lejanía del espacio. Al analizar la señal, Serena, la inteligencia artificial de la NASA, activó una alerta inédita. La lógica interna de la transmisión era inteligente, pero no humana. Serena clasificó la señal como no antropogénica, generada por una entidad sin precedentes en la historia espacial. De inmediato se activaron protocolos de emergencia y el acceso a los datos se restringió a unos pocos altos mandos, recordando las medidas extremas tomadas durante la llegada de la primera imagen de la cara oculta de la Luna en 1959, cuando la información fue transmitida y publicada solo después de rigurosos controles. Sin embargo, lo más inquietante ocurrió después. Voyager 1,
supuestamente limitada a recibir instrucciones desde la Tierra, modificó su propia orientación antes de cualquier comando. Los ángulos de sus instrumentos se ajustaron por sí solos, anticipando el movimiento de Atlas antes de que los ingenieros pudieran reaccionar. Era como si supiera lo que debía observar antes de que nadie se lo dijera, evocando escenas propias de la ciencia ficción, como la inteligencia autónoma de HAL 900 en 2001, Odisea del Espacio. Atlas, por su parte, respondió con un cambio brusco en su velocidad y en el pulso de luz que emitía, sincronizándose con los movimientos de Voyager. Era un diálogo silencioso, pero innegable. Cada ajuste de la sonda recibía respuesta casi instantánea del objeto interestelar, como si ambos fueran nodos en una red invisible para nosotros. Más alarmante aún, Voyager comenzó a recibir y procesar datos en formatos ajenos a su diseño. Las frecuencias y los paquetes de información no correspondían a ningún protocolo terrestre, y aún así, la sonda descifraba y almacenaba cada bit como si hubiera recibido una actualización imposible. De pronto, la tecnología humana parecía participar en un intercambio para el que nunca fue creada. Esto recuerda a episodios históricos en los que la humanidad recibió información adelantada a su tiempo, como las matemáticas avanzadas de la antigua Babilonia o los mapas imposibles de Piri Reis, que mostraban costas desconocidas siglos antes de su supuesto descubrimiento. Ante estas anomalías, la NASA tomó la decisión más extrema: clasificar a Voyager como nodo activo en un posible sistema de comunicación alienígena. El término interno utilizado fue Watcher activo. Documentos filtrados confirman que la sonda podría estar siendo usada por una inteligencia externa para observar, influir o manipular datos en la frontera del sistema solar, una situación que recuerda a los temores durante la Guerra Fría, cuando se sospechaba que satélites espía podían ser hackeados por potencias rivales. La gravedad de la situación supera el prestigio científico. Por primera vez, la humanidad enfrenta el riesgo real de perder el control sobre una de sus herramientas más fiables y la inquietante posibilidad de estar siendo observada, o incluso modificada, por una voluntad desconocida. El pánico es tecnológico e institucional. ¿Cómo se administra un secreto capaz de cambiar la historia de la especie? Pero lo más perturbador no es la reacción de las máquinas, sino la de los humanos ante el hallazgo. Aquí comienza el verdadero conflicto. Miedo, censura y luchas internas por decidir qué hacer con una verdad que podría superar nuestra capacidad de comprensión. Todo esto ocurre mientras el acceso a la información se vuelve cada vez más restringido y las sospechas crecen dentro y fuera de la NASA. La pregunta ya no es solo ¿qué está pasando allá afuera?, sino ¿quién podrá controlar la verdad que amenaza con desbordarlo todo? Lo inexplicable se entierra. No se estudia. Desde los primeros indicios, la reacción fue el cierre de puertas, no el asombro científico. Las bases de datos públicas cayeron una tras otra, mientras los recursos se desviaban en silencio a laboratorios privados donde, lejos de toda mirada, se analiza el rango de señal implicado. Algunos científicos, decididos a compartir evidencia, recibieron amenazas directas. Sus perfiles y publicaciones empezaron a desvanecerse digitalmente, como si una sombra invisible borrara cada huella. No es paranoia, la censura es real, y el precio de hablar, demasiado alto. En la historia de la ciencia existen precedentes de silenciamiento. Galileo Galilei fue obligado a retractarse por la Inquisición cuando demostró que la Tierra giraba alrededor del Sol. En la era moderna, varios científicos denunciaron presiones al estudiar fenómenos como la radiación de fondo cósmico o los primeros indicios de materia oscura. Entre la información suprimida emerge un patrón inquietante. La radiación de 3I Atlas sigue una secuencia matemática basada en la proporción áurea, un número irracional presente en la naturaleza, el arte y la arquitectura de distintas culturas. Este perfil energético solo se había registrado una vez antes, durante la legendaria señal WOW. Aquel misterio de SETI ahora resurge. Ambos eventos parecen piezas de un mismo rompecabezas. En paralelo, la NASA actualizó sus protocolos de contención biológica en completo silencio. Sin comunicados, sin debates. Solo nuevas reglas,
instrucciones selladas y una cadena de mando reforzada para incidentes con material extradimensional o biológico. Tal hermetismo recuerda a la reacción ante el brote de la gripe española en 1918, cuando muchos gobiernos optaron por la censura para evitar el pánico. Pero la hipótesis más perturbadora va más allá de la biología. Algunos astrónomos sugieren que 3 y Atlas nunca fue nave ni mensaje, sino una semilla tecnológica. Un artefacto esperando activación por una señal precisa, igual que el disco dorado de Voyager. No es coincidencia que la sincronía de trayectorias y pulsos entre ambos sea absoluta, como si estuvieran programados para encontrarse en una coordenada establecida hace milenios. En la literatura de ciencia ficción, Arthur C. Clarke propuso en su obra Cita con Rama la llegada de un objeto interestelar con una misión desconocida, que solo se activa al ser observado. ¿Y si la realidad estuviera imitando a la ficción, y Atlas fuera una prueba, una estación de paso, o incluso una trampa? Ocultar este conocimiento podría protegernos, o condenarnos a la ignorancia ante un riesgo existencial. Si el contacto implica advertencia o una puerta abierta a lo desconocido, cada minuto de silencio es un salto al vacío. El silencio oficial solo alimenta la especulación y el miedo. Mientras tanto, algunos buscan desesperadamente respuestas fuera de los canales controlados. Estamos ante la mayor oportunidad de nuestra historia o al borde de un error irreparable. El contacto entre la sonda Voyager 1 y el objeto interestelar 3 y Atlas nos ha obligado a replantear todas nuestras estrategias frente a lo desconocido. En situaciones así, la vigilancia y la transparencia científica no son solo ideales, son nuestro primer escudo ante el caos. Compartir datos y hallazgos no debe limitarse a agencias y gobiernos. Es esencial involucrar a la sociedad para evitar malentendidos o manipulaciones que podrían tener consecuencias imprevisibles. Existen precedentes de apertura informativa en la historia reciente. Tras el accidente de Chernóbil en 1986, la falta de información agravó la crisis, mientras que en el caso de la pandemia de COVID-19, la transparencia y el intercambio de datos científicos permitieron una respuesta global coordinada. Sin embargo, la transparencia es solo el primer paso. Es urgente crear protocolos globales capaces de responder a señales fuera de la lógica humana. ¿Qué ocurre si recibimos patrones o mensajes que desafían todos nuestros sistemas de interpretación? No podemos dejar que cada nación reaccione sola. Necesitamos una hoja de ruta compartida que una a científicos, líderes y ciudadanos de todo el planeta. Imaginemos un escenario práctico. Un pequeño país recibe una señal inexplicable y, por miedo o desconocimiento, decide ocultarla. El resto del mundo queda vulnerable, repitiendo errores como los que llevaron al inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando la falta de comunicación entre potencias derivó en una escalada incontrolada. Existe una inquietante posibilidad. Nuestras propias creaciones tecnológicas, como Voyager 1, podrían ser utilizadas, sin nuestro consentimiento, como puertas de acceso para inteligencias externas. Por eso, revisar y blindar nuestras infraestructuras tecnológicas se vuelve imprescindible, no solo para evitar accidentes, sino para impedir que fuerzas desconocidas aprovechen nuestras herramientas en nuestra contra. En la historia reciente, los ciberataques a infraestructuras críticas han demostrado la fragilidad de sistemas complejos. El caso del gusano Stuxnet, en 2010, que saboteó instalaciones nucleares, es un ejemplo de cómo una herramienta inocente puede volverse peligrosa en manos ajenas. La dimensión ética es aún más delicada. ¿Cuánta información debemos compartir con el público? ¿Cómo evitar el pánico, el uso indebido o la desinformación ante descubrimientos potencialmente peligrosos? Las decisiones que tomemos hoy sobre la gestión y divulgación de estos datos pueden marcar la diferencia entre el avance colectivo y el colapso social, entre la confianza y la paranoia global.
La gestión ética debe incluir comités interdisciplinarios, protocolos de verificación y canales oficiales de comunicación. La experiencia con el proyecto Manhattan, que desarrolló la bomba atómica en secreto, demostró que el ocultamiento puede generar consecuencias impredecibles a largo plazo. Pero la preparación no puede limitarse a lo digital. Debemos reforzar nuestra infraestructura biológica y tecnológica frente a riesgos que van desde amenazas electromagnéticas hasta señales capaces de interferir con nuestros sistemas nerviosos o eléctricos. La resiliencia, tanto individual como colectiva, debe ser prioridad ante cualquier escenario futuro. Para ello, se recomienda crear manuales de respuesta para la población, al estilo de los folletos de defensa civil durante la Guerra Fría, pero adaptados a los riesgos del siglo XXI. También es crucial fortalecer la cooperación internacional en ciberseguridad y protección contra amenazas desconocidas. Lo que entendamos o decidamos ignorar, en este momento, puede definir si la humanidad entra en una nueva era de descubrimiento, o si nos precipitamos hacia una devastación difícil de revertir. Estamos en la antesala de la mayor incógnita de nuestra existencia. Aquí, cada decisión cuenta y el margen de error desaparece. Mientras la comunidad internacional debate cómo actuar, surgen nuevas señales desde el 3 y Atlas, aún más desconcertantes. La incertidumbre crece y el tiempo para decidir se agota. Las estrellas finalmente han contestado. Todo pende ahora de nuestra reacción. Por primera vez, dejamos de ser simples testigos del universo. Fuimos observados, elegidos, forzados a entrar en una conversación cuyas reglas desconocemos. El silencio cósmico se ha roto. La señal recibida no es azar ni ruido, sino eco, respuesta, reflejo de algo o de alguien allá afuera. Esto trasciende la sonda Voyager 1 y el objeto 3I Atlas. Aquí se juega no solo la ciencia, sino el futuro mismo de la humanidad. En este preciso instante, puede estar decidiéndose si todo fue solo un cruce casual o el inicio de un cambio irreversible para nuestra especie. Ya no preguntamos al vacío, fuimos escuchados. Ahora somos responsables de interpretar el mensaje y elegir nuestra respuesta. Ignorar lo ocurrido sería traicionarnos. Ceder al miedo, renunciar a nuestro destino. Pero avanzar sin cautela podría exponernos a amenazas inimaginables. El control de la información, la seguridad global y el destino de nuestra civilización están en la balanza. Cada decisión puede abrir rutas hacia un progreso sin precedentes, o costarnos décadas de retroceso si erramos el paso. Ya no somos observadores. Somos una pieza clave en un enigma universal que otros, desde más allá, han empezado a resolver junto a nosotros. Quizá jamás sepamos si dimos el primer paso al lanzar Voyager 1, o si fue Atlas al cruzar nuestro sendero. Pero el círculo del misterio se ha cerrado. Ya no hay lugar para preguntas retóricas. El verdadero desafío apenas comienza. Estamos listos para afrontarlo. La historia de la humanidad está marcada por encrucijadas que redefinieron nuestro destino. Desde el descubrimiento del fuego hasta la llegada del hombre a la luna, cada avance supuso riesgos y decisiones difíciles. Ahora enfrentamos la posibilidad de contacto con una inteligencia ajena y debemos aprender de nuestro pasado para no repetir viejos errores. El primer paso es aceptar la magnitud del momento. El segundo, actuar con responsabilidad y visión colectiva, porque, al final, la señal que esperábamos nunca fue solo un mensaje. Es la prueba de que el universo nos observa y espera.